Muy bien, en este caso, jóvenes, vamos a ver densidad y peso específico. Recordamos que ya vimos algunos conceptos sobre los fluidos y la hidráulica y vamos a ver el primero en el que vamos a involucrar fórmulas. Entonces, la densidad y el peso específico son propiedades características de la materia y vamos a empezar con la densidad. La densidad se utiliza para decir cuánta materia hay de un objeto por unidad de volumen. Recordemos que en el sistema internacional vamos a utilizar para la masa el kilogramo y para el volumen el metro cúbico, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la densidad? A la densidad la vamos a conocer por la letra griega llamada ρ y eso va a ser densidad. Y esta es igual a la masa del objeto o sustancia o fluido dividida entre el volumen que ocupa. Entonces aquí tenemos qué significa cada literal. Rho es densidad y lo expresamos en kilogramos por metro cúbico. Esas son las unidades en las que tenemos que trabajar. M representa la masa del objeto, sustancia o fluido, está en kilogramos. Y V es el volumen del objeto o sustancia o fluido y está en metros cúbicos. Aparte de densidad también se le puede llamar masa específica. Muy bien. Ahora, el peso específico representa el peso en newtons de una sustancia por unidad de volumen, ¿sale? Pareciera lo mismo que la densidad, sin embargo, representa la fuerza que ejerce la gravedad sobre un fluido por unidad de volumen. Entonces, el peso específico va a ser el peso dividido entre el volumen. PE es peso específico y se mide en newton por metro cúbico. Recordemos que el peso es una fuerza provocada por la gravedad y las fuerzas las medimos en newton. El peso del objeto o sustancia está en newton y V es el volumen del objeto o sustancia en metros cúbicos. ¿Hay una relación entre ellas? Sí, sí hay una relación. Si tú conoces la masa del objeto, puedes conocer su peso. ¿Cómo? Como lo hacíamos anteriormente, recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad y que la gravedad la consideramos como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta ecuación me relaciona el peso específico con la densidad, ¿vale? Si yo conozco la masa del objeto, puedo conocer su peso y por lo tanto puedo conocer su peso específico. Y al revés, si yo conozco el peso de un objeto, lo despejo de aquí a la masa y puedo conocer su densidad. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo y dice lo siguiente. Para determinar la densidad de un trozo de oro, se midió su masa y se encontró un valor de 50 gramos y un volumen de 2.587 centímetros cúbicos. Y nos piden calcular su densidad en kilogramos por metro cúbico, que son las unidades básicas. Entonces, vamos a iniciar con los datos. ¿Qué datos tenemos? La masa es de 50 gramos y el volumen es de 2.587 centímetros cúbicos. ¿Qué nos piden calcular? La densidad. ¿Cuánta densidad tiene el oro? Muy bien. ¿Qué fórmula vamos a usar? Tenemos solamente dos, pues la fórmula de densidad, ¿no? La densidad es igual a la masa entre el volumen. Sin embargo, recordemos que la masa tiene que estar en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero convertir esto a kilogramos y esto a metros cúbicos. ¿Cómo lo hacemos? Con factores de conversión, el método de multiplicar por 1. Entonces, abrimos signo de multiplicación, signo de división y tengo gramos arriba, los tengo que poner abajo. Entonces, 1000 gramos. Recordemos que estas equivalencias las tenemos ya nosotros en una tablita del semestre pasado. 1000 gramos que equivalen a un kilogramo. Muy bien. Se eliminan gramos y me quedan kilogramos. Entonces vamos a hacer la división 50 entre 1000. Tendría que ser 50 por 10 a la menos 3, pero vamos a hacerlo 50 entre 1000. Eso me da 0.05. Esto es igual a 0.05 kilogramos. Ahora, ¿cuál es el factor de conversión para los centímetros cúbicos? No recuerdo, pero lo podemos hacer. Entonces, un metro es igual a 100 centímetros. Si yo le hago esto al cubo y esto al cubo son equivalentes y un metro al cubo me va a dar un metro cúbico.
Entonces 100 al cubo me va a dar la equivalencia de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces vamos a elevar 100 al cubo. Y eso me da 1.000.000. Esto es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ya tenemos la equivalencia, abrimos signo de multiplicación, signo de división. Centímetros está arriba, tiene que quedar abajo. Entonces 1.000.000 de centímetros cúbicos, que equivale a 1 metro cúbico. Eliminamos centímetros cúbicos y me quedan metros cúbicos. Entonces 2.587 entre 1.000.000. Eso me da que el volumen es igual a 0.5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 25.87 metros cúbicos. Muy bien, ya tengo mis dos datos en las unidades correctas, la masa y el volumen. Vamos a utilizar ahora sí la fórmula. Vamos a hacerlo. La densidad es igual a la masa, que son 0.05 kilogramos, entre el volumen, que es 0.00002587 metros cúbicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la división. Muy bien, entonces 0.05 entre 0.12345 2587. Eso me da un valor de 19.327.4. Y si fijan, tengo kilogramos divididos entre metros cúbicos, o sea, son kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que en un metro cúbico de oro hay una masa de 19.327.4 kilogramos. Para tener una referencia, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, y eso quiere decir que el oro es 19 veces más denso que el agua, ¿vale? Entonces, por cada metro cúbico de oro hay 19.327.4 kilogramos. Y es así como calculamos la densidad. Como se puede dar cuenta, calcular la densidad es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en que las unidades sean las correctas. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Dice lo siguiente: 0.5 kilogramos de alcohol ocupan un volumen de 0.000633 metros cúbicos, y me pide calcular la densidad y peso específico. Muy bien, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la masa es de 0.5 kilogramos y que el volumen es igual a 0.000633 metros cúbicos. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos los datos en las unidades correctas. Nos piden calcular la densidad y el peso específico. Muy bien. ¿Qué fórmula usamos? Como ya están los datos correctos, podemos irnos directo a la fórmula, y dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen, y eso es igual a 0.5 kilogramos entre 0.000633 metros cúbicos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la división. Entonces ponemos 0.5 entre 0.000633. Eso da 789.88. Esto es igual a 789.88 kilogramos sobre el metro cúbico. Ahora, para calcular el peso específico, nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Yo tengo la masa, puedo calcular su peso. ¿Por qué? Porque la fórmula del peso específico dice que es igual al peso entre el volumen. Yo conozco el volumen, pero solo conozco la masa, no conozco el peso, por lo tanto podemos calcularlo con esto. Vamos a hacerlo. 0.5 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer la multiplicación. 0.5 por 9.8.
Eso da 4.9. Eso es igual a 4.9. Fíjense que tengo kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto qué es igual? A 1 newton. 4.9 newton. Entonces, 0.5 kilogramos de alcohol tienen un peso de 4.9 newton. Con eso podemos calcular el peso específico. Vamos a hacerlo entonces. 4.9 newton entre 0.000633 metros cúbicos. ¿Eso qué es igual? 4.9 entre 0.000633 a 7740.91 tengo newtons dividido entre metros cúbicos. Entonces por cada metro cúbico de alcohol hay 7740.9 newtons. Otra forma es multiplicar la densidad por la gravedad, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo para que vean que hay otra forma de hacerlo. Peso específico es igual a densidad por gravedad. Esto es igual a 789.88 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacerlo. 789.88 por 9.8 y da lo mismo 7740.82. ¿Por qué hay esta pequeña diferencia? Por los dígitos o las cifras significativas que tomé en cuenta aquí arriba, ¿vale? Y recuerden, eso nos queda como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado dividido entre metro cúbico. Recordemos que esto es un newton y me queda newton por metro cúbico. Muy bien, vamos a ver el último ejemplo y dice: calcula la masa y peso de 1500 litros de gasolina si su densidad es de 700 kilogramos por metro cúbico. Vamos igual a identificar primero los datos que nos da el problema. Y nos dice que son 1500 litros de gasolina. Esto se refiere al volumen, ¿sale? Recuerden que litros se refiere a volumen. Entonces, el volumen es de 1500 litros y nos dice que tiene una densidad de 700 kilogramos por metro cúbico. Nos pide calcular la masa y el peso de la gasolina. Vamos a partir de la fórmula de la densidad. Y dice que esta es igual a masa entre volumen. Si se dan cuenta, yo tengo la densidad y tengo el volumen. Podría yo calcular a la masa. ¿Cómo lo hago? Despejándola. El volumen está dividiendo, pasa multiplicando. Volumen por densidad es igual a masa. ¿Sale? Vamos a acomodarlo al revés para que se les haga más fácil. Masa es igual a volumen por densidad. Cualquiera de las dos es la misma, ¿no? Solamente la acomode. Ok. Entonces yo ya sé cómo calcular la masa, y si tengo la masa puedo calcular el peso, pero el volumen no está en metros cúbicos, está en litros, hay que convertirlo antes. Entonces recordemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros, y si se dan cuenta los litros se eliminan y esto me va a quedar igual a 1.5 metros cúbicos. ¿Cómo lo hice? Dividimos 1500 entre 1000 y eso me da 1.5. Muy bien, acuérdense que estas equivalencias ya las tienen ustedes. Ya que tengo la masa y la densidad, perdón, el volumen y la densidad en las unidades correctas, puedo calcular la masa. Vamos a hacerlo. Entonces la masa es igual al volumen, que es 1.5 metros cúbicos, por la densidad, que son 700 kilogramos por metro cúbico. Entonces la masa es igual a ¿qué? Multiplicamos 1.5 por 700. Muy bien, 1.5 por 700, eso nos da 1050. Entonces son 1050. Vamos a checar las unidades. Si se fijan, tengo metro cúbico multiplicando y dividiendo, se cancela y eso nos da solamente kilogramos. Entonces 1500 litros de gasolina pesan
1050 kilogramos, perdón, tiene una masa de 1050 kilogramos. Vamos a checar ahorita el peso. ¿Cómo calculo el peso? Si ya conozco la masa, el peso es igual a masa por gravedad. Y recordemos que la gravedad siempre son 9.8 metros por segundo al cuadrado. Con eso podemos calcular entonces el peso. Vamos a hacerlo. El peso es igual a la masa, que son 1050 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado. Calculamos entonces el peso. Recordemos que el peso está en newtons. Muy bien. Vamos a hacerlo 1050 por 9.8. Y eso da 10.290. 10.290. Tengo kilogramo multiplicando a metro y dividido en segundos cuadrados. Y recordemos que esto es igual a un newton. Entonces el peso son 10.290 newtons. Y de esta manera es como, a partir del volumen y la densidad, podemos calcular la masa y el peso de la sustancia o del objeto.